Si uno no sabe, está desprevenido y lee que en el principio existía la palabra, va a creer que se trata de un tratado del lenguaje, de lingüística, y no tienen absolutamente nada que ver con eso. En principio existía el Logos, ¿está? Y escucha cómo sigue. Y el Logos existía junto a Dios, en presencia de Dios, ante Dios. Y el Logos era Dios. Fíjate qué declaración. En el principio, antes de todo, este personaje que Juan va a presentar, en realidad es que existía antes que todo, o sea, que existe desde siempre. Y existía en presencia de Dios, como aquel que está allí escuchándole, ¿no? Contemplándole, amándole, ¿no? Como aquel que está en la intimidad, en el seno del Padre. Así dice Juan en otro momento. En el principio existía el Logos, y el Logos existía, estaba, era en presencia de Dios, y también mirando a Dios, de cara a Dios, ¿no? En dirección a Dios estaba existiendo. Y el Logos era Dios. Existía como Dios que era. Versículo 2. El Logos, existía en el principio en presencia de Dios. Se vuelve a aclarar. Todas las cosas, versículo 3, a través de Él, por medio de Él, se aparecieron, se hicieron. Y sin Logos, sin Él, no apareció ningún algo. Bueno, así en griego, ¿no? Sin Él apareció ningún algo. O sea, sin Él nada pudo haber aparecido. Creo que traducen, todo fue hecho por medio de Él y sin Él nada ha existido. Pero vuelvo, el término, los universales en griego tienen su radicalidad. Fíjense que dice, sin Él apareció ningún algo. O sea, nada pudo aparecer sin Él. O sea, está negando categóricamente que pueda existir algo fuera de Él o que no haya pasado por Él. Por eso el mundo tiene esta especie de sentido y estas leyes en medio de todo este caos que a veces uno percibe, tiene sus propias leyes, ¿no? Porque el mundo fue hecho, atravesó el Logos. La parte segunda del versículo 3. Lo que surgió en Él era vida. Lo que surgió, aquello que surgió, versículo 4, en Él era vida. Y la vida era la luz de los hombres, o el resplandor de los hombres. Me gusta resplandor, porque si digo resplandor, el resplandor procede de la luz, y la luz es el Padre. Me gusta que la luz sea el Padre. Y me gusta que el Hijo sea el resplandor, el resplandor de su gloria. Así también dice Colosenses 1:15. Así también dice Hebreos en el capítulo 1, la impronta de su sustancia, ¿no? Lo que aparece primero en su ser. Ahora, vamos a hacer la traducción habitual. Lo que surgió en Él era vida, y la vida era luz de los hombres. Y la luz relumbra, claro, aparece, se manifiesta, ¿en dónde? En la tiniebla, en la oscuridad, singulares, la tiniebla, como si fuera toda una gran niebla, ¿viste? Bueno, pero tiniebla. La luz aparece en la tiniebla
Pero, por eso, no lo apagó la tiniebla. Pero no lo apagó la tiniebla. Este versículo 5 es un versículo muy discutido. Puede tener mucha interpretación. Para mí puede tener una interpretación histórica, puede tener una interpretación ¿cómo puedo decir? Sobrenatural, o puede tener una interpretación intelectual. Se puede traducir de tres formas. Miren, si yo traduzco, acá tiene que ver cómo traduzco el verbo apagar, que puede ser apagar, que puede ser sofocar, que puede ser comprender, que puede ser... Vamos a ver, en cada caso. La luz alumbra en la tiniebla. Y la tiniebla, y aquí aparece la tiniebla como personificada. Por eso algunos dicen que es el mundo, todo en sentido peyorativo, el mundo, ¿no? Lo antidivino. Algunos dicen que es el demonio, representado en la tiniebla, por eso está en singular. La tiniebla no lo sofocó, no lo apagó al logos que es el resplandor, porque luz en griego es en masculino, o sea, a lo luz, a lo iluminado, a la fuente de la luz, al resplandor, la tiniebla no pudo apagarlo, o sea, no lo apagó, ¿sí? No lo apagó. Es decir, que la palabra, el verbo, el logos, tiene superioridad por encima no solamente del caos porque es orden, sino también de la falta de luz. Por eso se sobrepone a la tiniebla. Esta es la mirada sobrenatural, ¿verdad? Hay una mirada histórica de esto. Algunos que dicen, voy a traducirlo en este sentido. El resplandor relumbra en la tiniebla, por eso la tiniebla no lo apagó, no lo sofocó, sino no lo recibió. También puede traducirse así Elavem también, pero si es no lo recibió, está en consonancia con los versículos que siguen, con el 11 sobre todo. La palabra vino, el logos vino a los suyos, a sus hijos, a sus hombres, y los hombres no lo recibieron. Entonces estaría aquí en consonancia. Entonces este texto no estaría hablando de una dimensión sobrenatural del logos, que el logos está por encima de toda oscuridad y todo caos, sino estaría hablando de que el logos está por encima, por encima de aquellos que lo han rechazado. Y bueno, vaya si el Evangelio de Juan nos presenta el rechazo que ha tenido Jesús en su aparición en medio de los hombres, ¿no? Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Por eso algunos traducen, por eso las tinieblas, o aquí traducen en plural, la tiniebla no lo acogió, no lo recibió, no le dio lugar, no le dio cabida. Ahora, hay otra interpretación más, esta es la que siguen varios autores, varios intérpretes. Y es la interpretación más lógica, más intelectual. Es decir, Dios se hizo hombre y vino a los hombres y los hombres no lo entendieron. Para decirlo de una manera muy simple y que veas la diferencia. O sea, Dios vino a los suyos, pero los suyos no lo comprendieron. Y acá estaría entonces anunciando desde el prólogo que este personaje, que el Logos, que se va a hacer carne en el versículo 14, va a ser víctima de la incomprensión de todos. No lo comprendieron, no lo entendieron, no lo reconocieron tampoco. No lo reconocieron porque no lo entendieron. Bueno, yo no digo mi posición, pero tenete esas tres que te doy.
Luego, del versículo 6 al 8, se nos habla del testigo de la luz. Claro, no solamente los evangelios sinópticos presentan al precursor, Juan, también lo presenta el evangelio según Juan. Dice el versículo 6, apareció un hombre habiendo sido enviado de Dios, de nombre Juan. Este vino para testimonio, para proclamar, para atestiguar sobre la luz, sobre el resplandor, para que todos creyeran a través de él. Pero no era él, aquel no era resplandor, aquel no era luz. No obstante, vino para atestiguar sobre la luz, sobre el resplandor. Pongo resplandor porque es masculino, respetando el tofos en griego, que es sería el luz, ¿no? Vieron que no cuadra, es como el palabra, no tenemos, por eso buscamos siempre algún término análogo, ¿no? Pero vamos al versículo 9, estaba la luz verdadera. Es importante que no confundan al precursor, vieron que lo confunden. De hecho, a partir del versículo 19, muchos se van a acercar a preguntarle si es él el Mesías. Y él va a decir, no lo soy. Viene detrás de mí uno, acá dice la frase que citábamos antes, que existía antes que yo, que estaba antes que yo. Y fíjense acá, ya en el himno aparece, existía la luz verdadera, ya estaba. Y dice, aquella que ilumina a todo hombre, aquella que está iluminando a todo hombre que está viniendo hacia el mundo. Nadie puede venir a este mundo sin la impronta de esta especie de imagen de Dios, de imagen del Padre, que es la que le imprime el Hijo de Dios. Por eso muchos padres, iba a decir algunos, pero muchos son los que dicen que fuimos creados a imagen del Hijo, que el Padre nos creó teniendo al Hijo por modelo, y que luego en este modelo se encarnó el Hijo que existía desde siempre. En principio, el resplandor verdadero estaba desde siempre porque era vida, era el Logos, e ilumina a todo hombre que está viniendo hacia el mundo. Versículo 9. Pero claro, este Logos, como Dios, gozaba de todos los atributos de Dios, o sea, gozaba de la omnipresencia de Dios. Y si interpretamos según aquello primero, también formaba parte de la sabiduría de Dios, que ya estaba, que ya había sido dada al mundo, porque ya la palabra de Dios había sido pronunciada sobre el mundo. Guarda, no nos olvidemos que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, es palabra de Dios dada a los hombres, es palabra de Dios. Por eso Jesús viene a cumplir la palabra de Dios, Jesús viene a anunciar la palabra de Dios. Esto algunos ya hemos dicho algo en algún video sobre esto. Es muy triste, muy terrible lo que hacen algunos hermanos que se llaman cristianos, que tratan de interpretar el Antiguo Testamento de una manera muy libre o simbólica o metafórica, o directamente dejarlo de lado. No, es palabra de Dios. Jesús viene a cumplir esa palabra. Si uno no conoce esa palabra, no sabe qué es lo que se está cumpliendo en Jesús. Una y otra vez el Señor Jesús dice. Incluso su Pascua es conforme habían anunciado los profetas, conforme a las Escrituras, y su venida es conforme a la esperanza del pueblo de Israel, conforme a la esperanza en el Mesías, conforme a lo que había anunciado Dios por medio de sus profetas. Y su aparición, la aparición del Logos, es conforme a cómo la sabiduría de Dios se había venido revelando ya. Por ejemplo, habíamos citado las obras sapienciales del Antiguo Testamento.
Proverbios 8, Sabiduría 9, Eclesiástico 24. En el mundo existía, estaba en el mundo. Y el mundo, a través de él, del Logos, llegó a existir, se hizo. Aunque el mundo no lo conoció o no lo reconoció. Aquí puede interpretarse de las dos maneras, ¿no? No lo conoció, si uno se inclina a pensar que el mundo por primera vez lo vio, no lo conoció. Pero si uno quiere imaginar que en realidad el mundo procede de él y que tiene algo de él, que tiene algo de Dios, porque procede de sus manos, y que cuando vino el Logos hacia el mundo, hacia el hombre, por ser imagen de Dios, debería haber reconocido a la imagen visible del invisible Dios, Colosenses 1:15, o a la imagen del Padre, Juan 14:6, Felipe, aquel que me ve a mí, ve al Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Versículo 10, repito, en el mundo estaba, en el mundo era, en el mundo existía. Y el mundo a través de él llegó a existir. Casi estamos repitiendo los versículos 2 y 3, pero de otra manera. Y ahora estamos en el ámbito mundo. Antes estábamos en el ámbito divino, ¿no? Ahora ya pasamos al ámbito cósmico, ¿no? Al ámbito histórico. Todavía no. La fractura se va a realizar en el versículo 14. Ahora, hacia lo sur, escuchen, versículo 11, hacia lo que le pertenecía, daía, hacia lo suyo propio vino hacia lo que le pertenecía, vino a su pertenencia. Y los suyos, en este sentido de pertenencia, los suyos no lo recibieron. Aquí sí la palabra es recibir, acoger, albergar. No. Versículo 11. Hacia lo que le pertenecía, hacia lo suyo propio, vino. Imagínense con qué expectativa Dios viene a los suyos y se encuentra con... Me es imposible no recordar aquí, pero no había lugar para ellos en la posada, en el mesón. No había lugar en los corazones. No lo recibieron. Pero, versículo 12. Este pero hay que ponerle un cuadro. No lo recibieron los hombres. Ya vamos a ver, en el Evangelio se nos va a presentar el personaje, este Logos. Este Logos, cuando se haga carne, cuando se presente con el nombre de Jesús, ¿no? Ahí vamos a poder comprender esto de vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y vamos a poder casi sentir con Jesús este dolor y esta impotencia de no ser reconocido. De no ser reconocido como camino hacia la vida, como camino hacia la salvación. Pero, versículo 12, a cuantos lo recibieron, a los que lo recibieron, a los que lo acogieron, les entregó, les dio, les confirió libertad, poder, facultad. No me gusta derecho. Algunos traducen como derecho a ser. No. La posibilidad. Les entregó la libertad. Me gusta mucho. Libertad. Poder, pero libertad. Para surgir. Para surgirse hijos de Dios. Surgirse para hijos de Dios. En griego,
lo voy a traducir más ligero, más dinámico, pero a cuantos lo acogieron, les dio la libertad para ser hijos de Dios. Y agrega, son, digo yo soy, no está en el texto, los que están creyendo hacia en el nombre suyo. ¿Quiénes son los que lo recibieron? ¿A quién les entregó la libertad para surgir como hijos de Dios, para surgirse como hijos de Dios? Los que están creyendo. Pisteuon, hopisteuon, aquellos que están creyendo. Están creyendo, y acá aparece esta novedad que se va a repetir en todo el Evangelio de Juan. Están creyendo eis tónoma, están hacia eis tónoma, hacia el nombre autú de él. Hopisteuon, los que están creyendo hacia el nombre de él. El nombre, saben que representa toda la persona, toda la identidad, toda la esencia personal. Es decir, versículo 13, va a seguir explicando a estos que han acogido al Logos, aquellos que sí se han convertido en hijos de Dios. Dice, los que no desde sangres, escuchen, no desde sangres fueron engendrados. Este es el sentido, fueron engendrados, pero no desde sangres. La sangre es el elemento central del nacimiento, puesto que es lo que en el parto aparece con mayor notariedad, ¿no? Entonces, no de sangres, sino que de Dios, desde Dios fueron engendrados. Como dice la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 11, para que aquellos que son santificados y el que santifica tengan un mismo origen. Bueno, pero vamos al 13, los que no desde sangres. Pero hay algo en el medio, una expresión aclaratoria. Los que no desde sangre, ni desde voluntad de carne, ni desde voluntad de varón, sino que desde Dios fueron engendrados. Lo leo completo. Los que no de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que de Dios, desde Dios fueron engendrados. Estamos haciendo una clara alusión a Juan 3, ¿no? A este nuevo nacimiento de lo alto, a este nacimiento por medio de la palabra, por medio del Espíritu, ¿no? Ahora viene la fractura y viene el desenlace. Entonces, el que es la palabra, el que es el verbo en latín, verbum o sermo aparece así, allí sermón, pero sermo, aquel que es todo lo que tiene para decir el Padre, sermo, el sermón, el logos, entonces carne se hizo. Escuchen, apareció encarnado el logos. Y la tienda instauró, estableció en nosotros, entre nosotros, acampó. ¿Se acuerdan del tabernáculo de Dios? Del tabernáculo del Señor que Dios, Yahvé, Jehová había mandado construir a Moisés y Aarón, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan que era la tienda del encuentro? Era la carpa del encuentro. Era el lugar donde Dios se manifestaba, donde Dios manifestaba su gloria. Era el lugar en el cual Dios se comunicaba al hombre. ¿Se acuerdan? En el comienzo era así. Aquí, una vez que el Logo se encarna, se asume carne, el que existía desde siempre, una vez que realiza eso, se vuelve Él, el Logos, el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Por eso nadie puede ir al Padre sino por mí. Entonces, versículo 14, Logos se hizo carne, carne se hizo, apareció encarnado y acampó.
puso su tienda entre nosotros. Por ahí podríamos leer Éxodo 33, creo que 7, por allí. Acampó entre nosotros y hemos contemplado la gloria de Él. Hemos contemplado la gloria de Él, su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, pleno, lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad. Con el sentido hebreo se podría traducir, cuando esto lo lee este binomio, gracia y verdad, la lee un judío, puede entenderlo como lealtad. La gracia también puede traducirse como lealtad, y la verdad también puede traducirse por fidelidad. Luego volvemos, para terminar, entre el 15 y el 17, a una semblanza de aquello que se va a desplegar en los capítulos siguientes de Juan. Fíjense, Juan, el precursor, atestigua sobre él. Atestigua sobre este Logos que se ha encarnado y que está pleno de gloria. Atestigua sobre él y ha gritado diciendo: este era el que dije, el que detrás mío está viniendo, delante mío ya estaba, antes mío ya existía. El ya es un agregado mío, lo agrego, leo a la letra. El que detrás mío está viniendo, delante mío estaba, antes mío existía, o antes mío estaba. El que viene detrás de mí, antes que yo ya existía, antes que yo ya estaba. Viene delante mío, o sea, yo, es un juego de palabras en griego. Yo vengo a anunciarlo a él, pero él viene adelante. Versículo 16, pues de la plenitud suya, desde la plenitud de él, gracia, esta expresión es muy difícil, recibimos, todos nosotros, de su plenitud agarramos, recibimos. Agarramos me gusta, no recibimos, agarramos, porque es decir, nosotros hemos acaparado para nosotros. Incluso aquellos que lo rechazaron también gozaron de su luz. De la plenitud suya, nosotros, sobre todo nosotros los siervos, nosotros los hijos, no los que nacimos de las sangres, sino desde Dios, del Espíritu, de la gracia, todos agarramos, y aquí hay que decidir por una traducción, pero gracia sobre gracia, gracia por encima de gracia, o una gracia frente a otra gracia. Bueno, es difícil, hay que optar, vamos a hacerlo, a ver. Todos nosotros de la plenitud suya, verso 16, agarramos gracia frente a gracia. O sea, para mí agarramos la gracia del enviado del Padre frente a las otras gracias pequeñas que eran enviados, ¿no? Hombres enviados por Dios. Incluso Moisés, de quien se va a nombrar ahora enseguida, fue gracia. La ley fue una gracia. Gracias a la ley se estableció también la alianza. Gracias a la alianza se conformó el pueblo elegido. Dios se hizo un pueblo y Dios se manifestó a través de un pueblo. Y Dios, al hacerse un pueblo, se comprometió con un grupo de personas que lo tenían por Dios, que le temían y sobre el cual su misericordia fue derramándose hasta que dio su gracia más grande, que fue su propio Hijo. Tanto amó Dios al mundo que les entregó a su Hijo. Pero escuchen, Dios
Dios su misericordia sobre aquellos que le temen para siempre. Aquellos que le temen son su pueblo, son su remanente fiel, es el resto fiel del que habla Isaías, es el remanente, también Sofonías, los profetas, ¿no? La gracia, la misericordia de Dios sobre los que le temen es aquella expresión que canta María en Lucas 1:50, ¿verdad? Desde la plenitud suya, todos nosotros agarramos una gracia frente a otra gracia, la gracia frente a gracias, ¿no? O gracia por gracia, gracia sobre gracia. Versículo 17, pues la ley a través de Moisés fue entregada. Gracia y verdad, la gracia y la verdad a través de Jesucristo se apareció, se. Escuchen, la ley a través de Moisés fue entregada. Fue entregada. Fue entregada por Dios. Dios entregó su ley a través de Moisés, hombre. Pero gracia y verdad, la gracia y la verdad, como habíamos dicho, la lealtad y la fidelidad de Dios a través de Jesucristo, no fue entregada, se apareció. Es voz media, Jesús, Cristo, apareció a sí mismo como gracia y verdad. Ya, como verán, la ley fue como no solamente asumida, sino trascendida. Y terminamos. Versículo 18. A Dios nadie ha mirado nunca, jamás. El único engendrado Dios, o también puede leerse el único que engendró Dios, es decir, el único que engendró de modo eterno, ¿no? Desde siempre, el único engendrado, esto es como una palabra, el único engendrado, no me gusta el unigénito, me gusta el único engendrado, Dios, y aclara que está siendo, escuchen, dice la palabra, en el regazo del Padre, el único engendrado Dios, el que está existiendo ahora, el que está existiendo en el regazo del Padre, en el corazón del Padre, en el seno del Padre, aquel, él, se o lo expresó. En Arrábit traduce la Vulgata, los latinos traducen en Arrábit, lo narró, lo contó. Pero el término es exegeto, lo expresó, lo explicó, lo dio a conocer, a Dios nadie lo ha mirado jamás. El único engendrado Dios, o el único que engendró Dios, el que está siendo en el regazo de Padre, aquel lo expresó. Este es el Logos. Este es el Hijo de Dios. Este es el que existe desde siempre en el seno del Padre. Este es el que se manifestó a los hombres en una carne semejante a la nuestra, pero sobre todo, este debe ser aquel cuya gloria nosotros, en la intimidad con Él, podamos contemplar su gloria, porque así lo afirma Juan, y así cobra sentido todo. Acampó entre nosotros. Acampó, literalmente dice, acampó
tabernaculeó, digamos, así traduce la Biblia contextual, en su tercera edición, tabernaculeó, puso su carpa, acampó, puso su tienda, habitó, algunos ponen, vivió, convivió, pero se va un poquito más del sentido del tabernáculo, del lugar de encuentro, cosa que va a explicitar. Cada una de estas cosas la va a ir explicitando a lo largo de todo el Evangelio. ¿Se acuerdan cuando él habla del templo y hablaba del templo que es su cuerpo? El que iba a ser destruido y levantado en 3 días, porque su cuerpo se vuelve el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Por eso nosotros hemos contemplado su gloria, gloria como el único engendrado del Padre. Jesús Cristo, el Logos de Dios, la sabiduría de Dios, aquello que es principio creador de todas las cosas, principio ordenador de todo, aquello que es lo que le da sentido a la vida del hombre. La fe, el creer, el hacerse camino hacia Él. Aquel que cree en mí, aunque se muera, vivirá.